Apreciados hermanos, qué privilegio poder saludarles en esta ocasión para poder estudiar la lección número 6, que lleva por título ¿Por qué se necesita la interpretación? Durante esta semana estaremos abordando el estudio de la lección basado en tres elementos fundamentales. El primero es, ¿qué es la interpretación? En segundo lugar, factores que alteran la interpretación. Y en tercer lugar, ¿por qué necesitamos de la interpretación? Será un estudio maravilloso. Ya estamos avanzando en relación a la Santa Biblia. Ahora estamos durante esta semana analizaremos lo que es la interpretación. Nos acompañará el pastor Alejandro Medina y el pastor Francisco Ramón de Dios. Así que quiero invitarlos para que permanezcan. Será un estudio maravilloso y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para poder dar inicio. Inclinemos el rostro y oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, de abordar asuntos que son tan importantes para la edificación de nuestra vida. Y por eso, Señor, rogamos que tu Espíritu nos acompañe. Dirige, por favor, nuestra mente, dirige nuestras palabras, y que, Señor, tu iglesia pueda ser ampliamente bendecida por este estudio. Dejamos todo en tus divinas y santas manos y te agradecemos por tu infinito amor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Acompáñenos en este estudio que será maravilloso. Que el Señor les bendiga. Muy bien, pues bienvenidos al estudio de la lección número 6. ¿Por qué se necesita interpretación? Como bien hemos mencionado, nos acompaña en esta ocasión el pastor Alejandro Medina y el pastor Francisco Ramón de Dios. Y juntos en esta ocasión vamos a analizar esta lección número 6, que está organizada en tres secciones, como ustedes lo saben. Y la primera sección tiene que ver con la pregunta ¿qué es la interpretación? Cuando nos referimos a la santa palabra del Señor, nos vamos a encontrar a un gran número de escritores, nos vamos a encontrar con escenarios como cultura, la misma naturaleza de la persona, nos vamos a encontrar con varios detalles que finalmente van a ser considerados o se van a manifestar para realizar una interpretación. Así que, Pastor Alejandro Medina, ¿qué debemos entender? ¿Qué elementos se integran cuando hablamos de la interpretación bíblica, pastor? Hay tres preguntas que uno debe hacerse cuando se trata de interpretar un texto. En primer lugar, hay que decir que una interpretación es una explicación. Así de sencillo, una explicación que responde a tres preguntas. La primera pregunta es, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Muchas veces todo el problema de la interpretación es que no sabemos leer, interpretar qué dice el texto. Hay muchos problemas de interpretaciones bíblicas que se solucionan cuando uno entiende lo que trata de decir el texto. Es decir, el texto dice algo, pero no todos nosotros a veces lo podemos tomar en el sentido correcto. Así que el primer punto es saber qué es lo que está diciendo el texto. Hay cosas que los textos no dicen y que hay gente que insiste, no, aquí está diciendo eso. No, eso no está diciendo el texto. Queremos saber en primer lugar qué dice el texto. Tenemos que tener algunas herramientas, pero básicamente es responder esa pregunta. La segunda pregunta que hemos de responder cuando pretendemos interpretar un texto es ¿qué significa? ¿Qué significa lo que ahora? Ya me dijeron qué dice, pero eso ¿qué significa? Y eso tiene que ver, cuando preguntamos qué significa, hay que pensar forzosamente, yo agregaría, qué significaba en el tiempo en que se escribió.
Es decir, no es lo mismo una cena en los tiempos de Jesús que una cena en estos tiempos. Cuando dice la Biblia en Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En aquel entonces la cena significaba la reconciliación, el perdón. Hoy no significa eso. Nosotros leemos cena y no nos significa muy poco, o por lo menos nada que ver con lo anterior. Por eso es importante saber la segunda pregunta, ¿qué significa? Y más específicamente, ¿qué significaba en aquella época lo que el texto está diciendo? Y en tercer lugar, hay que responder a la pregunta, ¿cómo se aplica a este tiempo? Es decir, ¿qué aplicación tiene? Hay algunas partes de las escrituras que no se pueden aplicar directamente a este tiempo. En semanas pasadas hemos estudiado que hay elementos de las escrituras pues que ya no se pueden aplicar, que se quedó algún principio de justicia, pero ya no podemos apedrear gente hoy, pastor, ¿no? Correcto, No sí. podemos apedrear gente, no podemos tratar de tal o cual manera a las damas, como en algunas partes de la Biblia se utilizaba en aquella época, Ujú. pero ya no se puede aplicar esa misma normatividad, se queda un principio. Entonces, ¿cómo se aplica eso que estoy leyendo? Hay algunos proverbios, por ejemplo, pues que la misma aplicación que tenían antes la tienen hoy, pero hay otras partes que sí necesitamos saber cómo se aplica. Cuando lees tú la ley del talión que dice ojo por ojo, diente Diente por por diente, diente. ¿qué vamos a hacer? Claro. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, tres preguntas para entender la naturaleza de la interpretación, amigos, que es la primera, ¿qué dice el texto? ¿Qué significa? ¿Y qué significaba para esa época? Y número tres, ¿cómo se aplica? Y creo que en cuestiones de interpretación podemos entenderlo mejor. Gracias, pastor. Y pastor Francisco, cuando hablamos de interpretación, estamos hablando, nos estamos refiriendo y utilizando una herramienta que nos permite la comprensión, es decir, la hermenéutica, Correcto. que tiene que ver con un análisis, que tiene que ver justamente con las interrogantes que se han mencionado. Pastor, esto es muy importante para poder tener una comprensión clara de la interpretación. Es correcto, pastor. Recuerdo cuando estaba tomando una materia en la maestría, pastor, que tenía que ver con principios de hermenéutica. Y recuerdo que el maestro hacía referencia a los diferentes abordajes que se le da a la escritura y cómo algunos, así mismo llamados eruditos, ocupaban algunos métodos para acercarse a la escritura. Y decía el maestro que la mejor manera de acercarse, aproximarse a la escritura es a través de los textos literarios que la misma Biblia ofrece. Es decir, la misma Biblia debe de ser el instrumento que nosotros ocupemos para interpretar lo que el texto dice. Eh, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, pastor, el apóstol Pablo está haciendo referencia a la unidad que debe de primar en el cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 26, entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Es decir, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que ocupando los elementos de la pregunta que respondió el pastor Medina, nosotros llegamos a una unidad en la interpretación que permite que se mantenga el mismo mensaje. El mismo mensaje. Y ya lo mencionaba el pastor Medina, hay cosas que no aplican para nosotros hoy, pero el mensaje es para cualquier persona en cualquier época
con el propósito de transmitir cuál es el propósito de Dios respecto a un tema abordado. Sí, pastor, gracias. Para tener los elementos lo más aproximados a los escritos originales, necesitaríamos, en todo caso, conocer, Pastor Alejandro, los idiomas originales. Y estamos hablando de hebreo, arameo, griego. Pero cuando esto no es posible, ¿qué herramientas y de qué manera nosotros tenemos que emplearlo para que podamos tener el significado correcto de la interpretación? Bueno, no es necesario, como bien dice la lección, conocer el griego, el hebreo. El arameo en realidad son unas pequeñas partes del libro de Daniel. Qué bueno sería que lo supiéramos, no nos estorba en nada. Pero tampoco es necesario que una persona tenga que aprender esos idiomas para escuchar la voz de Dios. Correcto. A través de las Sagradas Escrituras, de ninguna manera. Y muy mal hacen quienes pretenden dar esa idea a la gente que son unos ignorantes y que si no saben esto o aquello, o alguno que otro por ahí que se fue a estudiar un posgrado, o que se piensa que es el único que sabe porque conoce un poquito de esos idiomas, sabe más que los demás, o los demás no saben, de ninguna manera, de ninguna manera. En este tiempo tenemos muy buenas versiones de la Biblia y muy buenas traducciones de la palabra de Dios. Yo les recomiendo nunca tener una sola. Por ejemplo, en el castellano es muy común que tengamos la Reina Valera en sus diferentes ediciones de 1909, 60 y 95, y la reciente que es la Reina Valera contemporánea. Todas son muy buenas versiones. Hay que recordar que hay versiones dinámicas y hay versiones formales. Y tenemos una riqueza de versiones muy buenas. Ninguna Biblia es exclusivamente, uno puede decir es que esta es la más apegada al original. Esa pregunta está mal planteada. Todas las versiones son muy buenas y si tenemos varias versiones, eso nos va a ayudar a entender el sentido de los textos de una mejor manera. Así que podemos acceder a esas versiones. En castellano hay bastantes, en inglés hay más todavía, así que eso facilita mucho el estudio. Yo les recomiendo que tengan varias versiones. Si tienen una Reina Valera del 95, pues, o 60, se pueden comprar después una nueva versión internacional, una nueva traducción viviente, o una Biblia, la palabra. Todas esas son muy buenas y pueden ustedes acceder a ellas cuando haya un problema. Incluso en los que tienen su celular o su tableta, hay aplicaciones que las pueden mirar gratis. Sí. Ni siquiera necesitamos invertir en ese aspecto para hacer una consulta. Muchas gracias, pastor. Eso es muy importante, pero una vez que nosotros tenemos esas herramientas, Pastor Francisco, ¿cómo, en qué orden, cómo no perderme en la interpretación de una realidad que puede ser complicada, ¿no? ¿Cómo debo de entenderlo con literalidad, de forma simbólica? Si bien es cierto que la Biblia nos presenta diversos escenarios, diversos escritores, la interpretación para que sea lo apegado a la voluntad de Dios, ¿qué asuntos debiera considerar, Pastor Francisco? Gracias, pastor. Sabe que hay un texto, bueno, primero la Biblia misma. Y la Biblia misma, cuando nosotros nos aproximamos a ella, se dio en un contexto inmediato que debe de ser atendido, que debe de ser considerado. Y ese contexto inmediato nos va a ayudar y nos va a dar luz sobre lo que el aspecto en general, el contexto general de las Escrituras. Hay un texto, pastor, que nosotros muchas veces hemos entendido mal. Hemos entendido mal en Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Normalmente nosotros citamos esta expresión donde dice, porque si dos o tres estuvieran reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, muchas veces nosotros entendemos ese texto, pastor,
de acuerdo a haciendo referencias a ahora que no podemos reunirnos debido a la pandemia. Entonces, donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo. Y no es que no sea verdad, pero el contexto del texto nos hace ver de que en realidad cuando nosotros como miembros de iglesia, siguiendo los pasos para restaurar a un hermano a la comunión con la iglesia y con Cristo Jesús, seguimos los pasos que el Señor nos ha mostrado, allí es donde Dios está con nosotros en ese proceso de restauración, porque nosotros estamos trayendo de regreso a los hermanos a la comunión con la iglesia y con Dios al mismo tiempo. Y debe de haber, y en ese proceso, es un proceso de donde nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo convencer a alguien de que, o cómo hacer a ver a alguien que está equivocado? Eso es una obra del Espíritu Santo. Es por eso que las herramientas que nosotros podemos ocupar, pastor, es el contexto particular en el que se da cierto pasaje de la Biblia que nos va a dar la luz para saber cómo proceder en ese camino, pastor Enoch. Muchas gracias, pastor. Apreciados hermanos, estamos entrando al segundo paso, al segundo escenario, porque noten ustedes, la interpretación es básica y elemental para la comprensión de la santa palabra de Dios y con ello el entendimiento de la voluntad de Dios. Y una mala interpretación seguramente va a complicar nuestra experiencia espiritual. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que la Biblia se explica por sí misma y que hay específicamente, cuando se siguen estas pautas, nosotros tendremos una interpretación correcta de la voluntad del Señor. Así que en un momento más regresamos, por favor. Estaremos analizando en este segundo segmento factores que alteran la interpretación. En un momento regresamos. Estamos de regreso, vamos a analizar el segundo segmento que tiene que ver con los factores que alteran la interpretación. Y principalmente analizaremos 3 factores. Número 1, la presuposición. Número 2, la cultura. Y número 3, la naturaleza pecaminosa de los seres humanos. Pastor Alejandro Medina, estos 3 elementos cobran sentido y para ser honestos, nadie aborda el texto de las Escrituras con la mente en blanco. ¿Eso qué significa? Que hay presuposiciones. ¿Qué con ellas, pastor? Todos a la hora de leer la Biblia tenemos algún tipo de contenido mental. Todos nos acercamos a la Biblia con un prejuicio, bueno o malo. Así que, de alguna manera, a la hora de abrir las Escrituras y mirarlas, pues nosotros nos imaginamos que significa algo. Eso influye en la interpretación. Eso influye. La Biblia presenta el caso de los discípulos, cuando dice nosotros esperábamos que Él fuera el Mesías, ahí en Lucas 24. Es decir, ellos ya tenían en la cabeza una interpretación previa. Nosotros tenemos también algunas interpretaciones previas antes de estudiar el texto, que inevitablemente van a influir en la interpretación. Nadie es neutral o es absolutamente objetivo. Nadie puede decir, no, es que yo soy muy objetivo al leer la Biblia. Todos traemos algún tipo de conocimiento previo que sí influye en la interpretación de la Biblia. Y no necesariamente ese conocimiento previo es el más correcto. Correcto. Pero debemos ser conscientes de que lo tenemos y de que forma parte y tratar de ser conscientes que ahí está. Ahí está. Por ejemplo, nos acercamos a un versículo de la Biblia cuando dice ahí la palabra de Dios que yo voy a poner un nombre nuevo. En Apocalipsis, yo me acuerdo de una persona que decía que cuando él llegara al cielo se quería llamar Juanito porque se llamaba Pedrito. Es decir,
Él ya tenía la idea de que le iban a Ujú. cambiar el nombre literal, cuando no tiene nada que ver con eso la palabra de Dios. El nombre nuevo se refiere al carácter, a la transformación Claro. de uno como creyente. Pero ya traemos eso. Así que eso también va a influir. Y eso, Pastor Francisco, irremediablemente es una carga con la que hay que enfrentar la interpretación y que muchas veces, evidentemente, puede llevar por un rumbo equivocado. Sí, pastor, haciendo referencia al mismo texto que mencionó el pastor Medina, allí en Lucas 24, capítulo 38, dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? La palabra ahí es dialogismos en griego y la traduce como cuando Jesús se les aparece a ellos, dice el texto que ellos estaban razonando. Es decir, sus preconcepciones no le permitieron ver a Jesús como el Mesías o como ellos esperaban verlo. Entonces, cuando Jesús resucita y se aparece entre ellos estaban luchando con su manera de concebir las cosas, y es por eso que Jesús les dice, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Ellos no están seguros, o sea, ellos están tratando de madurar su fe. Ellos saben, y es por eso que es necesario que Jesús, en el versículo 27, les revele las escrituras. Les revele las escrituras desde los profetas, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, donde Jesús les está diciendo todo lo que de él decía. Entonces, cuando Jesús se les aparece, ellos están en una constante lucha, sabiendo que sus presuposiciones les llevaron a ver a Jesús de otra forma, y cuando sus esperanzas al parecer habían sido truncadas, entonces Jesús viene a su rescate, pastor, les abre las escrituras y se las interpreta correctamente y prácticamente les dice, ustedes no tienen que temer, porque las escrituras decían esto y nosotros estamos listos para seguir adelante. Esto significa entonces que la función y la obra del Espíritu Santo es muy valiosa para aproximarnos a la interpretación, porque con un corazón sincero, entonces se diluyen esos preconceptos y es más fácil grabar en nuestro corazón esas verdades. Pero hay otro elemento, Pastor Medina, la cultura. Tal vez estamos hablando de un tema bastante controversial, Ese es como un tema flamígero. o es principio, o es cultural, o es... ¿Cómo lo tenemos que aterrizar? La vez pasada la lección habló de la cultura desde nuestra perspectiva, pero esta vez se refiere a la cultura en la que fue escrita. Ujú. En la Biblia básicamente tiene dos influencias muy grandes, que es la cultura hebrea y la cultura griega, las dos, un Antiguo Testamento y otro Nuevo Testamento, y que de alguna manera sí influyen en la interpretación de las escrituras. El desconocer el tema de la cultura hebrea sí nos afecta, sí nos afecta. ¿Por qué? Porque hay frases y hay palabras y hay declaraciones que se dan completamente en el marco de la cultura hebrea, y para poder entenderlas en su mejor, de la mejor manera, pues hay que entender a qué se estaba refiriendo para esa cultura. El Ujú. caso del famoso endurecimiento del faraón que menciona la lección, que uno se dice aquí, pero ¿por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Pues, dando la idea de que Dios mismo es el causante de que el Faraón endureciera su corazón, y haciendo un doble juego ahí en cuanto a que si es responsable Dios o no. Para los hebreos, una persona era responsable por actos que no cometía. Ujú. Es decir, aunque no cometiera esos actos, pero que permitiera que sucedieran, Así es. era responsable. Por eso, si el faraón
endureció su corazón y Dios se lo permitió, entonces Dios es responsable. Eso lo consideraba la cultura hebrea. Era un caso muy común. Para los hebreos no había punto medio. Si pasó algo bueno, es que Dios lo hizo. Y si pasó algo malo, pues Dios también es responsable. Lo permitió. Es decir, si Dios lo permitió es porque el Señor así lo decidió. Y Así. en algunas partes de la Biblia dice directamente, es que Dios así lo decidió y lo hizo. En el caso de Sansón, por ejemplo, la historia de Sansón, que yo estoy muy familiarizado con ella, cuando dice ahí que Dios buscaba ocasión contra los filisteos, no es que Dios estuviera buscando ocasión y que Sansón se tuviera que casar con una mujer de ese pueblo para que se cumpliera la voluntad de Dios. Es que para la mentalidad hebrea, si Dios le permitió a Sansón casarse con esa chica, es porque él lo aprobaba y lo decidió. Ese es el marco de la cultura hebrea. De ninguna manera podemos nosotros creer que eso es así, pero en ese marco se escribió la palabra de Dios. En cambio, los griegos tenían una forma de pensar muy distinta. Los griegos querían pruebas. Los griegos querían pruebas. Querían que se comprobaran las cosas. Y cuando uno lee, por ejemplo, los evangelios de Marcos, sobre todo Marcos, que están escritos para una mentalidad más grecolatina, aparecen muchas veces el deseo, Marco, Lucas, Juan, de que se demuestre que Jesús es el Mesías. Es decir, el apóstol Pablo, todo el Nuevo Testamento, los argumentos del apóstol Pablo, son tratando de demostrar la veracidad de lo que está diciendo Jesús. En el Antiguo Testamento no viene nada de eso, porque se da por sentado que Dios es el creador y Dios es el que está responsable de todas las cosas, y ni siquiera se hacen preguntas de esa naturaleza. Quizás en el libro de Job un poquito, pero no tiene nada que ver con la mentalidad griega. Cuando llegamos al tema de la cultura griega, ahí el Nuevo Testamento está lleno de preguntas que corresponden a la cultura grecolatina. Perfecto, Pastor Medina. Y Pastor Francisco, tenemos, a pesar de todos esos detalles, tenemos que saber que los escritos de la Santa Biblia están por encima de cualquier cultura, Pastor, porque son principios eternos que rigen, ¿no? Y entonces esto se torna más importante. Es correcto. Ya el pastor hizo mención respecto a la lección pasada. Bueno, las lecciones pasadas han hecho referencia a la influencia que la cultura tiene sobre uno. La lección número 4 hacía referencia a ese evento cuando Jesús confronta a los líderes judíos porque la escritura decía algo, pero ellos habían establecido como norma, como la última norma para la definición de la fe, sus conclusiones a las que ellos habían llegado. Es decir, a las traducciones a los comentarios de la Mishnah, el Talmud, que eran exégesis del texto bíblico. Entonces, cuando nosotros venimos a la Biblia, nosotros tenemos que tener cuidado de venir sin ningún preconcepto, pastor. Porque, mire, le voy a leer un pensamiento que viene en el pensamiento, el mensaje para los jóvenes, página 83, dice: en el estudio de la palabra, dejen en la puerta de la investigación sus opiniones preconcebidas y sus ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. Nunca descubrirán la verdad si estudian la Biblia para vindicar sus propias ideas. Dejen estas ideas a la puerta y acérquense con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que decirle. No lean la Biblia a la luz de las opiniones anteriores. Investíganlas, en cambio, cuidadosamente y con oración. Es decir, cuando nosotros nos aproximamos a la Biblia, pastor, nosotros tenemos que hacerlo como lo hiciera Moisés, cuando Dios le estaba hablando
en la salsa ardiente. Ujú. Tenemos que quitarnos los calzados y tenemos que doblegarnos porque estamos pisando terreno santo, a menos que no estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Pero creo que todos los que participamos de este foro de estudio de la Biblia estamos interesados qué Dios tiene que decirnos, especialmente en este tiempo. Y allí sería bueno que nosotros permitamos que el Espíritu Santo tome nuestras vidas y entonces incluso con nuestros preconceptos. Y eso es algo que se afirma en el estudio de esta semana, pastor, que Dios puede transformar nuestras vidas incluso con nuestros preconceptos. Dios nos ayude a ser humildes al estudiar la Biblia. Gracias, pastor. Pero hay un tercer elemento, la naturaleza pecaminosa, pastor Alejandro, las experiencias, las tendencias, las inclinaciones, las luchas personales se convierten en un elemento también que afecta la interpretación de la Santa Biblia. Bueno, los seres humanos no somos perfectos Ujú. y el pecado nos ha dejado una huella. Correcto. Nosotros somos orgullosos. Nosotros somos proclives a la desobediencia, al autoengaño. Los seres humanos somos proclives a aceptar lo que queremos escuchar, a justificarnos, a dudar y a interpretar las cosas de manera egoísta. Es decir, los seres humanos somos muy desconfiables para interpretar. Por eso, depender totalmente de un ser humano y exclusivamente del juicio humano para comprender la Biblia es muy desconfiable. Es mucho mejor depender de la palabra de Dios, pero bueno, aquí estamos, somos humanos. Tenemos que considerar siempre el factor humano como un factor muy débil, lastimado por el pecado cuando quiere interpretar. Y a veces, un ejemplo es que está el texto clarísimo de las Escrituras y la gente no quiere aceptarlo. Ujú. Está la Biblia dice y dice que el sábado es el día del Señor y presentando el sábado al Señor. Y hay gente que no lo acepta y te dice y te dice y te dice que es el domingo. ¿Por qué no podemos entender la Biblia como lo dice? Porque hay otros elementos como el orgullo. ¿Cómo va a aceptar que está equivocado? Ujú. ¿Cómo va a aceptar que estás equivocado al estar guardando el domingo y no el sábado? ¿Cómo va a aceptar que el otro tiene razón? Y entonces vienen esos factores que lamentablemente afectan la interpretación de las Escrituras, como son las consecuencias del pecado, la naturaleza pecaminosa. Pastor Francisco, por esa razón deberíamos acercarnos a la Biblia con fe, con sumisión y no con una actitud de duda u orgullo personal, de autoengaño. Esto es algo bien importante, pastor, porque si nos aproximamos al estudio de la Biblia, hermanos queridos, si nosotros queremos imponer nuestra voluntad a lo que el texto bíblico dice, estamos en un problema, pastor Francisco. Sí, sí, pastor, sabe que, bueno, el ser humano es un ser libre, pero a la vez es un ser complicado. Ujú. Un ser complicado porque, bueno, muchos se preguntan, si Dios me dio una mente para razonar, ¿por qué no puedo ejercer mi libre albedrío para pensar lo que yo quiera? Sí pueden, sí pueden. De hecho Kevin Van Hooser, él habla acerca de la libertad epistemológica, es decir, la libertad de creer lo que uno quiera creer. Pero cuando nosotros queremos escuchar el mensaje de Dios, tenemos que venir con humildad, tenemos que venir con sencillez de corazón. Es más, nosotros tenemos que entender de que no es posible que nosotros tengamos una interpretación clara de la Escritura sin la ayuda del Espíritu Santo, Ujú. Pastor Enoch. Y para poder ser dirigidos es necesaria la fe. Dice Hebreo que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le es y que es galardonador. Es decir, cuando yo vengo a la Biblia, cuando yo me aproximo a la Biblia para ser bendecido, yo sé que Dios me va a dar bendición, pero tengo que hacerlo con
esto es palabra de Dios. Esto, el mensaje de la Biblia trasciende a toda época, trasciende a toda cultura y nos ayuda y ayuda al ser humano a ser apto, a estar listo. Dice el apóstol Pablo, dice Timoteo, dice que es apto, preparado para toda buena obra. Para toda buena obra, pastor. Bueno, pues hemos analizado un segmento muy interesante, muy completo, presuposiciones, cultura, naturaleza pecaminosa. Vamos a regresar con la última parte que tiene que ver por qué necesitamos la interpretación. En un momento regresamos. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Muchas gracias por continuar en este estudio tan importante. Estamos en el tercer segmento. ¿Por qué necesitamos la interpretación? ¿Por qué no podríamos vivir sin interpretar específicamente la palabra del Señor? ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra vida, pastor? ¿Por qué es necesaria la interpretación? La interpretación es básica para tener una buena doctrina y enseñanza. Si no interpretamos correctamente la Biblia, vamos a creer el error, vamos a caer en el error y vamos a estar creyendo algo que no es cierto. Independientemente de que seamos sinceros, alguien puede decir: es que yo soy muy sincero. Sí, pero la sinceridad no basta. Tiene que haber una buena interpretación. Hay mucha gente que es sincera en su religión, pero está equivocada. Está equivocada. Lo que cree no es así, de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso es necesario tener una buena interpretación de las Escrituras para tener una teología correcta y un sistema de creencias correcto. En realidad, todos tenemos una cosmovisión, una perspectiva general, y todos, consciente o inconscientemente, interpretamos todos los días la palabra de Dios. Pero lo mejor es que esa interpretación sea la que marca las Escrituras, la correcta. Como hemos dado aquí algunas pautas, eso va a ser necesario porque la palabra de Dios es un elemento que necesita del elemento divino y el humano. Y eso da la interpretación. Gracias, pastor. Y pastor Francisco, qué importante es la interpretación de acuerdo a lo que estamos escuchando, porque si bien es cierto que el tema central de la Biblia es la salvación, una correcta interpretación me llevará por el camino donde acepto el regalo de la salvación y decido vivir en armonía con ese regalo. Y una falsa interpretación podría decirme que para obtener la salvación yo necesito hacer tantas actividades y cosas como fuera posible. Qué importante es la interpretación, pastor. Es correcto, pastor. Cuando nosotros tenemos una interpretación correcta de la Biblia, pastor Enoch, nosotros vamos a entender, como ha hecho mención usted, de que el centro de esta vida no soy yo. La vida eterna prometida en la Biblia por Dios
no es algo que yo puedo obtener alcanzando metas, logrando, no, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, cuando yo tengo una interpretación correcta de las Escrituras, hay una interpretación correcta de cómo vivir la vida cristiana. Hay una interpretación correcta de cuál es nuestra misión en este mundo, qué hacemos aquí. Y la visión, por supuesto, tiene una expresión viva, de manera que lo que yo espero recibir al final de mis días, conforme a lo prometido con la Escritura, puede ser mío el día de hoy. Esa vida eterna prometida por la Biblia, yo puedo empezar a disfrutarla cuando hoy. Es por eso que San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El pastor Medina hacía mención acerca de que el mensaje de la Escritura es una combinación de lo divino y lo humano. Es decir, en gran sentido, la mejor traducción de la Biblia, pastor, somos nosotros mismos. Cómo nosotros vivimos el mensaje que nosotros hemos leído en las Escrituras. Y es por eso que qué bueno es, pastor, que nosotros hoy tengamos este precioso libro en diferentes presentaciones, en diferentes traducciones, porque si yo en algo estoy equivocado, Dios me da la oportunidad de venir a este precioso libro para que corrija, para que afine, para que rectifique mi proceder, mi vida, de manera que sea cabalmente preparada para toda buena obra, pastor. Gracias, pastor. Y pastor Medina, aquí hay un asunto importante porque la interpretación, todos los seres humanos tenemos la libertad de interpretar. Pero cuando estamos en la búsqueda de la voluntad de Dios, esa interpretación al final de cuentas va a generar una unidad doctrinal, una unidad en cuanto a la enseñanza, una unidad, por lo tanto, en la misión. Y esto, sea aquí o sea en cualquier otra parte del mundo, se va a confirmar por el Espíritu Santo, pastor. Claro. Dice la palabra de Dios, ninguna interpretación profética es de carácter personal. El apóstol Pedro nos dice, nunca la profecía fue dada por... Y eso si dependiera de nosotros, pues cada uno tendría su interpretación. Así es. Pero la maravilla de la palabra de Dios es que depende del Espíritu Santo y que Él es el que nos guía a la verdad. Hay que recordar que el Espíritu Santo nos convence de 3 puntos. Nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Y dice, Él os guiará a la verdad. Él os guiará a la verdad. Así que nosotros debemos escuchar su voz, escuchar su conducción. Y el Espíritu de Dios ha guiado a la iglesia a lo largo de todos estos siglos. Y en este siglo XXI, cambiante, distinto, desafiante, Él tiene la mejor interpretación para que nosotros la hagamos parte de nuestras vidas. Muchas gracias, pastor. Gracias por habernos acompañado. Y pastor Francisco, la interpretación, ¿por qué la necesitamos en nuestra experiencia de relación con Dios? Pastor, la necesitamos para poder entender correctamente el mensaje que Dios tiene para nosotros. Al final de la lección del día jueves aparece una expresión que yo creo que es importante que nosotros atendamos. Dice, después de todo, si tenemos un mensaje para dar al mundo, pero estamos confundidos sobre lo que significa el mensaje, ¿con qué eficiencia podremos presentar este mensaje a quienes necesitan escucharlo? Por eso es necesaria la interpretación. Y por eso, para asegurarnos que tenemos la interpretación correcta, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo, de manera que nosotros podamos cumplir la razón de ser
que tenemos como cristianos, como creyentes, en el próximo retorno de Cristo Jesús, en el inminente retorno de Cristo Jesús, a este mundo, Pastor Enoch. Muchas gracias, Pastor Francisco, Pastor Alejandro. Y queridos hermanos, cuando hemos estudiado esta lección y hemos analizado estos 3 puntos importantes, y atendiendo a la pregunta que es el título de la lección, ¿por qué se necesita la interpretación? Ustedes y yo hemos podido constatar que precisamente el Señor quiere llevarnos a través de la obra del Espíritu Santo a la comprensión de su voluntad. Permite en esta ocasión que al tomar tiempo en estudiar la santa palabra, podamos hacerlo de la mejor manera, con el espíritu correcto, de manera que la voluntad de Dios sea revelada en nuestra vida y a través de ello podamos consolidar una comunidad de creyentes, una iglesia con el mismo sentir, con la misma misión y con el mismo objeto por el cual Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos en la próxima ocasión para un estudio más de la santa palabra de nuestro Dios. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en alerta roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema.